Bueno, primero que nada, muchas gracias por aceptarnos, por aceptar nuestra invitación y pues darnos la oportunidad de expandirnos, principalmente nosotros que estamos en este campo. Estamos actualmente cursando la materia de investigación de campo y laboratorio del área de ciencias experimentales de la salud. Y pues nosotros estamos realizando una investigación oncológica pediátrica, especialmente sobre la leucemia. Entonces es una investigación a base del método científico para como una publicación, un artículo. Un artículo. Ahora sí que nuestro mero problema es saber cuáles son las consecuencias que va a recibir el paciente durante el tratamiento y después el tratamiento, pero a un corto plazo, no nos quisiéramos extender tanto. O sea, las causas y consecuencias. Y quisiéramos empezar a preguntarle ¿cuál es la incidencia actual de la leucemia infantil en el hospital? Este hospital es un hospital general, entonces nosotros no vemos pacientes con leucemia como tal. Okay. No es un hospital especializado en la atención oncológica. Si ustedes hacen el análisis de cómo está conformado el sistema de salud, hay 3 niveles. El primer nivel, que son los centros de salud, y se enfoca como en la medicina preventiva. El segundo nivel tiene casi siempre ginecología, cirugía, pediatría y medicina interna, ¿no? Que son como las 4 ramas básicas de la atención de la salud. Y en los hospitales de tercer nivel, en particular en lo que a mí compete del área de pediatría, se tienen subespecialistas, y dentro de estos subespecialistas hay un grupo de oncólogos pediatras. Entonces son bien poquitos hospitales en los que hay en los que se atiende el cáncer infantil. El Hospital General de Cholula, en el que estamos, no es un hospital que atienda pacientes oncológicos de entrada. Sin embargo, sí nos toca recibir pacientes en los que hay que identificar datos y hacer diagnóstico para poder referir de manera oportuna por sospecha de cáncer infantil. La leucemia es el cáncer infantil más frecuente en la población. La verdad es que si hablamos de todos los cánceres, solo el 6% de los cánceres, si tú ves 100% cáncer, solo el 6% es cáncer infantil. Y de eso, pues sí, o sea, la verdad es que el 70, quizás 60% son leucemias. Hablamos de diferentes edades, ¿no? Pero sí, en rangos de la población pediátrica, pues es la neoplasia maligna más común. Entonces, sí hemos tenido aquí nosotros casos, de repente cada vez más frecuentes, de pacientes que tienen datos clínicos que puedan sugerir que tienen leucemia, sobre todo la aguda linfoblástica, que es como la más común. Entonces la linfoblástica es la más común. La leucemia aguda linfoblástica es la más común. No es nada más como que lo hayamos observado, sino si tú consultas la literatura, es el cáncer infantil más frecuentemente encontrado. Okay. ¿Y cuál es el promedio de edad y sexo entre los pacientes pediátricos que sufren leucemia? En experiencia propia. Casi siempre son más niños. La verdad es que varía, pero sí, aquí, por ejemplo, de los casos sospechosos y que después damos seguimiento, casi todos son hombres. Sí. Gracias. Okay. ¿Y qué factores de riesgo, como la duración e intensidad del tratamiento, influyen en la severidad de estos impactos en los niños? ¿Cómo? No entiendo tu pregunta. Sí, ¿qué factores de riesgo podemos encontrar que influyan directamente en su tratamiento? O sea, es decir, externo. O si quiere la reformulo un poco. Porque eso puede tener muchos contextos. Sí, sí. ¿Existen factores de riesgos específicos que observa con frecuencia en los pacientes diagnosticados con leucemia? La verdad es que no es como un factor de riesgo, sino más bien no te podría decir que existen como tal factores de riesgo. Creo que es importante que sepan ustedes que la leucemia infantil es una enfermedad genética. O sea, hay teorías de que se concibe, o sea, cuando los genes se mezclan del papá y la mamá, tiene una predisposición. Hay recién nacidos con leucemia. O sea, puedes encontrar recién nacidos con leucemia, bebés de 1 mes con leucemia. Entonces, está catalogado el cáncer infantil como una enfermedad genética, como concepcional, incluso que tiene factores de riesgo de lo que hicieron los papás y las mamás, ¿no? De repente la edad del papá, la edad de la mamá, si recibieron alguna
si tienen algún antecedente oncológico o alguna situación, pues ciertamente te incrementa el riesgo para sospecharla, pero puede ser de nuevo y casi todas son de nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, ok, entonces eso es en la parte más anteriormente a un diagnóstico, que en este caso es lo genético. Y en el caso ya del diagnóstico, ¿cuáles son los principales desafíos en el diagnóstico temprano de la leucemia infantil? Híjole, que la gente la sospeche. Hay un dicho que dice que la mente no puede, o sea, tú no puedes buscar con tus ojos algo que tu mente no sabe. O sea, si no sabe la gente que existe, incluso como la parte médica, si llega un niño, por ejemplo, con fiebre o con adenopatías y te vas como sin que esté en tu cabeza como médico, que esa podría ser una sospecha diagnóstica, el diagnóstico se puede, o sea, el abordaje y el diagnóstico se puede retrasar muchísimo. Entonces yo creo que para la parte médica lo más importante es que se sepa o que se sospeche y que eso, o sea, que la población también cuente con información, ¿no? Que tú le digas, sí, oye, puedes tener tal y tal y tal y tal, piensa que a lo mejor es cáncer infantil, ¿no? O que es leucemia. Entonces ya las mamás lo llevan o las abuelitas. Y a veces pasa también que las mamás lo llevan y dicen, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal, pero por la mente del médico que lo ve, o sea, el médico de primer contacto no lo sospecha y entonces no lo aborda y entonces no lo refiere. Y entonces, entre más temprano sea el diagnóstico en todas las neoplasias malignas en edad pediátrica, entre más temprano sea el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Okay. Y en el caso de cuando ya está en un tratamiento el paciente, ¿cómo se evalúa y monitorea la calidad de vida de los pacientes durante y después del tratamiento? Bueno, es que eso es muy importante porque cuando hablamos de las leucemias, si nosotros tenemos leucemias con detección oportuna, sin tanto factor de riesgo, porque hay componentes del ADN que se estudian y todo, entonces si tienen factor pronóstico, nosotros hablamos de factores pronóstico, hay características de las células. Haz de cuenta que las células de la leucemia son clonas específicas, entonces una célula que está dañada se replica exactamente igual que esa, y entonces se reproduce como conejo, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver mucho con los genes que tenga, porque eso le puede hacer predisponente a que resista o no el tratamiento, que quiere decir la quimioterapia. 2, implica qué tan temprano, qué tan oportuno se sospeche y sea el diagnóstico y que se inicie el tratamiento. También es importante que esté el tratamiento disponible. La verdad es que puedes tener la sospecha diagnóstica, iniciar el tratamiento, pero pues por ejemplo si no tienes los fármacos, entonces se incrementa el riesgo. Sí. Cuando no haces la sospecha diagnóstica, cuando no haces el diagnóstico de manera oportuna, a veces las leucemias están en un estadio que llamamos nosotros como con infiltraciones, ¿no? Llegaron al cerebro, llegaron a los testículos en el caso de los niños, y entonces esas zonas son como territorios que protegen, o sea, están hechos para protegerlos, ¿no? Y entonces que penetre la quimioterapia o el tratamiento se vuelve complicado y se vuelven zonas santuario, ¿no? Ahí se protegen las células malignas, entonces pueden tener recaídas. Cuando haces el diagnóstico de manera tardía, pues entonces esos sitios pueden estar afectados y entonces tú necesitas implementar tratamiento más agresivo. Y el tratamiento más agresivo incluye que a lo mejor el paciente tenga más probabilidades de estarse reingresando y entonces ahí afecta la calidad de vida, ¿no? O más complicaciones, por ejemplo, tienen mucositis o les bajan las defensas, entonces los niños tienen que estar como aislados, o tienen fiebre, o tienen sangrado digestivo, o se tienen que quedar en ayuno porque hacen colitis neutropénica, y los tenemos que estar picando. Entonces la calidad de vida sí depende muchísimo de que esté el tratamiento disponible para evitar las recaídas, y de que se diagnostique y se inicie el tratamiento adecuado a tiempo. Okay. Sí, lo repito. Sí, la parte ya de el impacto. ¿Cuáles son los impactos físicos y neurológicos específicos a corto y a largo plazo en pacientes pediátricos durante su tratamiento? Creo que eso es variable, pero los niños son bien resilientes más bien. A nosotros, por ejemplo, como adultos podría pasarnos que ves a un niño o tú estás hospitalizado y te estás quejando, no, ay, es que porque la vida es injusta conmigo. Sí, muchas se deprimen. Ajá. Sí. Los niños sí sufren en el sentido de que de repente pues no se sienten bien, de que están aislados, de que no pueden a las fiestas, de que se sienten, o sea, sí tiene una repercusión, pero también los niños se adaptan súper rápido. Entonces los mismos niños que se la pasan hospitalizados juegan y se divierten y se vuelve el hospital como su casa y los médicos como su familia y sus compañeritos de quimio como sus amiguitos. Entonces, los niños tienen
excelente concepto de lo que es la vida, de lo que es la muerte y de por qué están ahí, ¿no? Entonces, si a los niños les explicas, el impacto en ese sentido es mucho menor, o mucho mejor más bien. Sí, y en el ámbito físico, ¿cómo sería? Como físicamente. Ajá, Sí, ¿tienen físicamente. algún tipo de repercusión de, no sé, en un área motriz, de lenguaje? Pues está descrito que los niños pueden tener alteraciones neurológicas en el sentido de que el coeficiente intelectual con la intensidad de la quimioterapia puede disminuir, ¿no? Hay pacientes que ocupan algunos tipos de tratamiento que sí pueden alterar esa situación. Ok, ¿y cuáles son algunos efectos neurológicos tardíos que pueden presentar los niños por leucemia? Recaídas, alteraciones motrices. Por ejemplo, hay un fármaco que se utiliza mucho que es la vincristina y puede causarles alteraciones de la sensibilidad. O sea, son niños que viven sí con algunas secuelas al respecto y generalmente se trata, pero pueden persistir durante muchísimo tiempo. Sí, y asociados a la quimioterapia y radioterapia, ¿hay alguna diferenciación de efectos neurológicos? Sí, claro, la radioterapia es mucho más tóxica. Depende mucho de la dosis, Sí. de por qué pongas la quimioterapia, la radioterapia, y depende mucho de la dosis. Pero sí, los efectos son en ese momento y a largo plazo incluso. Sí. Okay. Y a su punto de vista propio, ¿cómo ha evolucionado el diagnóstico y tratamiento de la leucemia pediátrica en los últimos años? Híjole, estamos bien verdes. Es bien triste. ¿Sí? Sí, somos muy poquitos oncólogos pediatras en el país, muy poquitos. La mayoría, yo creo que como el 70%, según los últimos datos, somos mujeres, ¿no? Pero hay una situación que ya cuando ustedes sean más grandes que verán, que, por ejemplo, yo en este hospital estoy trabajando, pero no tengo forma de tratar niños oncológicos aquí, porque el hospital no tiene ni la infraestructura. Entonces, encontrar un lugar en el que puedas tratar niños con cáncer es complicado. Y luego, además complicado porque ya tiene que ver con cada uno. Está súper mal pagado atender niños con cáncer. Y luego, si eso le sumas de que está mal pagado y de que son poquitos lugares, si ves, por ejemplo, la situación actual del acceso a la quimioterapia en el país, dices, o sea, voy a trabajar por poquito, podría valer la pena. La verdad es que es a veces súper doloroso ver que no tienes los insumos y que los niños pues tienen las consecuencias de eso. Entonces, pues esa es la situación. Yo creo que está mal. No hay un presupuesto federal en suficiencia para atenderlos. Yo creo que son muy poquitas unidades. Yo creo que si acaso 3 unidades en el país que son capaces de tratar como con todo lo que implica el cáncer. O sea, a veces piensas como en los hospitales como el INP o el Hospital Infantil de México, el Federico Gómez, dices, no, han de tener toda la infraestructura, y la verdad es que carecen también de muchas cosas, se carece de personal especializado, se carece de medicamentos, de salarios dignos. Entonces, eso es una cosa súper trágica porque sí impacta en cuanto al tratamiento y el seguimiento. Y luego, pues si te vas como más al fondo, imagínate, por ejemplo, que estés en un lugar en el que no hay un hospital para tratar el cáncer infantil, entonces te tengas que trasladar, ¿no?, con tu niño a otro lugar. Entonces familias se desintegran, personas pierden trabajo, no hay redes de apoyo, y pues no hay sostén, ni para la parte médica, ni para la parte de la familia, ¿no?, que se enfrenta a ese problema de salud. Entonces, si bien con la información de repente yo creo que yo sí podría decir que veo que cada vez más personas son capaces como de pensar en, esta es una posibilidad de diagnóstico, también me queda muy claro que hay mucho que trabajar en eso, ¿no?, de informar a los médicos de primer contacto y a la población de cuándo se puede sospechar, cuándo se debe enviar, a dónde se debe enviar, porque a lo mejor hay algún médico que dice, yo tengo la sospecha, lo voy a mandar a tal lado, pero pues se vuelve como tramitología, como que lo hacen, el familiar se perdió o no atendieron al paciente, y entonces la familia se desespera, se retrasa el diagnóstico. Entonces tiene que ver también mucho la cuestión social. Son muchísimas, diría yo, trabas que existen para que podamos decir que este sitio como país es un país en lo que cuenta con la infraestructura adecuada para tratar el cáncer infantil. Sí, ok. Si gusta, Sí, podemos... sí.
Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo se personalizan los tratamientos para minimizar los efectos secundarios en cada paciente? Híjole, hay un montón de técnicas. Depende del tipo de cáncer, se hacen un montón de estudios. Por ejemplo, la leucemia se hacen estudios citogenéticos, se pueden medir un montón de genes y de enzimas, como para ver de entrada que hay medicamentos como el metotrexate que algunas personas podemos metabolizar mucho mejor que otras, ¿no? Y entonces si tú los mides y ves, pues puedes hacer un ajuste de la dosis, o puedes tomar niveles de metotrexate cuando los administras, y entonces vas movilizando la dosis que tienes. El tema es que no todas las unidades cuentan con esa situación. Entonces, hay factores de riesgo para estadificar la leucemia, por decir, bueno, no estadificarla, pero para abordar la leucemia en cuanto al diagnóstico, haces estudios citogenéticos, haces abordaje del sistema nervioso central, una punción lumbar, por ejemplo, para ver cuál es la extensión, hasta dónde llega y qué intensidad de quimioterapia puedes emplear. Se calcula las quimioterapias con la superficie corporal, y la superficie corporal tiene que ver un poquito con el peso, ¿no? Entonces, haces los cálculos en específico como para cada niño, tomando en cuenta sus antecedentes, sobre todo cuando ya tuviste un paciente que, por ejemplo, hizo un efecto adverso grave con algún tipo de medicamento, tienes que ajustar la dosis o decidir si la suspendes. Hay medicamentos que tienen menos efectos secundarios, por ejemplo la Leaspar, puedes usar la convencional y puedes utilizar como digamos la Fancy, que es mucho más específica, entonces tiene menos efectos secundarios. El tema es que tengas un insumo. Sí. Okay. ¿Y existen indicadores para la calidad de vida que evalúan el bienestar de los pacientes a largo plazo? Sí, claro. Insisto, depende del tipo de neoplasia, ¿no? Pero los niños, dependiendo también en dónde son tratados, hay hospitales, por ejemplo, en Infantil de México, donde yo hice la residencia, tiene servicio de psicología, y es psicología oncológica. Okay. Entonces va la mamá, el niño, la familia, hay una red de trabajo social, hay fundaciones que apoyan. Entonces, por ejemplo, si a un niño, digo, no es el caso de la leucemia, pero si un niño tiene un cáncer óseo y está en una etapa temprana en la que no necesites amputarle la extremidad, se puede mandar a hacer la prótesis. Entonces, ahí de un diagnóstico que antes se podía amputar la extremidad y el niño perdía la movilidad, le das movilidad con una prótesis, ¿no? Y no todas las resecciones, o hay lugares donde las resecciones, y dependiendo de la estadificación del cáncer, pues puede ser solo la lesión, ¿no? Y dejar espacio para que eso sea más funcional. Cuando no se tiene el insumo o cuando no haces un diagnóstico oportuno, pues el tratamiento finalmente, por ejemplo, es la amputación. Entonces sí tiene impacto en la función, sí, ¿no? Incluso hay estudios en los que se evalúa la calidad en el ISSSTE, han hecho varios estudios. De hecho, hay fundaciones y organizaciones que dan seguimiento a estos pacientes que padecieron cáncer infantil. Qué tan insertos están en la vida funcional, si tienen depresión o si tienen alguna secuela psiquiátrica, psicológica, alguna disfunción motriz o de algún otro tipo para su calidad de vida. Sí. Okay. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Sí. ¿Cómo se coordina la atención entre diferentes especialistas como oncólogos, neurólogos, psicólogos para garantizar una atención integral? Híjole, es que eso depende mucho de la unidad de salud de la que estés hablando. Porque si tienes una unidad especializada para tratar el cáncer, ciertamente cuando hablas de tratamiento de cáncer debes incluir no solo al oncólogo, tienes que incluir al fisioterapeuta, al nutriólogo, al radiólogo, el médico de medicina nuclear, es todo, al intensivista, al cirujano. Entonces, cuando tú hablas de pensar así, yo tengo un hospital con cáncer, sí, no tengo quien opere a mi niño con tumor, híjole, no estás hablando de una unidad. Entonces la coordinación tiene que ser, y lo ideal es que fuera en la misma unidad. La verdad es que muchos se basan en pues cirujanos que aprenden a operar cáncer y que y pues que operan a los niños, pero lo ideal, un especialista, ¿no? Sí hay, pero es bien difícil que se concentren en un solo hospital, o sea, que los pacientes no tengan que andar brincando para okay, ¿no? Son bien poquitas unidades para eso en el país. Claro. Y
¿cómo se manejan las recaídas en pacientes pediátricos y cuáles son los factores que influyen en la supervivencia? ¿Cómo se manejan? Sí, por ejemplo, ¿cómo son tratadas esas recaídas? De igual forma. No, las recaídas cambia totalmente el esquema de quimio, el esquema, a veces necesitan radioterapia, hay terapias inmunes para hacerlo, a veces no es el mismo tratamiento jamás. Y pues también se tiene que abordar la parte psicológica, ¿no? Es un golpe duro. Hay pacientes que con recaídas son candidatos a trasplante, ¿no? Okay. Entonces, depende del tipo de neoplasia, pero ciertamente no se maneja a nivel. El cáncer es malvado en el sentido de que las células generan mecanismos de defensa para la quimioterapia y hay algunos tumores que no son sensibles a la radioterapia, por ejemplo. Entonces, si ya se hizo resistente a cierto tipo de fármacos, eso quiere decir, por eso recayó. O sea, lo más probable es que parte de la culpa de la recaída sea la resistencia biológica que tienen algunos tipos de neoplasias y entonces la recaída no la puedes manejar con lo mismo porque no la vas a curar. Bueno, cambia completamente el contexto, ¿no? Uh-huh. Okay. Y ha tenido experiencia, bueno, a base de su experiencia, ¿cuál es la relación entre la duración e intensidad del tratamiento y la severidad de los efectos tardíos? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo va a observar? Cuando incrementas la intensidad del tratamiento, no sé si lo debiera decir así porque son muy chiquitos, pero a veces te la juegas, o se muere, sí, o sale. Okay. Entonces, es más bien en esa situación, en ese sentido. Te juegas, como onco te juegas el todo por el todo, ¿no? La intensidad del tratamiento te puede generar, por ejemplo, neutropenia profunda, echas a perder la médula y el niño no se recupera, tiene infección y se muere, ¿no? Sí. Y si no das la terapia no en cantidad, sino en intensidad adecuada, el niño puede tener una recaída. Okay. Entonces no puede ser ni muy blando ni muy intenso. Entonces por eso es tan importante la estadificación, porque hay protocolos completos internacionales, dependiendo de cuál quieras usar, para tratar, bueno, de cuál quieras usar y cuáles son las características de tu paciente para tratar el cáncer. Sí. Y hablando de los protocolos, ¿existe uno que lleve un seguimiento a largo plazo para los pacientes que completan el tratamiento? La vigilancia se tiene que dar en todos los pacientes, por lo menos 5 años. Pero en general, o sea, como pediátricos, o sea, si tú diagnosticas una leucemia a los 15 años, a lo mejor en un hospital pediátrico ya no lo puedes ver después de los 18, ¿no? Pero lo ideal es que sea el resto de la vida. Hay medicamentos antineoplásicos que predisponen, o sea, te curan de un cáncer, pero te predisponen a otro. Entonces, el hecho de que hayas tenido cáncer, que hayas utilizado radioterapia o que hayas utilizado cierto tipo de fármacos, incluso como con esa vulnerabilidad genética, o sea, si ya te dio un cáncer, tienes más probabilidad de tener cáncer, cualquier otro cáncer que cualquier otra persona, ¿no? Entonces, el seguimiento debe ser eterno, o sea, hasta que te mueras, pero por lo menos son 5 años, y dependiendo del tipo de neoplasia, ¿no? Sí. Okay. Y recientemente, o en los últimos años, ¿ha escuchado hablar sobre cómo reducir estos efectos secundarios en la leucemia infantil? Pues cada vez hay más técnicas, ¿no? Pues si cada vez haces el estudio de extensión más específico y haces los estudios y el abordaje, y hay un montón de cosas con las que puedes verte menos intenso. El problema es justamente que estén disponibles. O sea, sí hay en otros países, sobre todo, sí, ajuste casi de la dosis personalizada, ¿no? Porque ves los genes, ves las características y monitorizas. En México es podría decir que muy, muy, muy complicado por la situación de recursos. Sí, entonces, es decir, podría haber la tecnología, pero otra cosa es que pudiese llegar a nosotros para poder aplicarlo. ¿Y usted consideraría que ese sería el primer factor por el cual la leucemia no es tratada correctamente? ¿Es una problemática para ustedes? La problemática es como económica, pero no solo el sentido de que tengas las cosas tecnológicas. Podrías tener un montón de tecnología y no tener quien la sepa usar, ¿no? Entonces, yo creo que todo va creciendo de manera gradual y yo creo que más bien se ha abandonado un poco entre la investigación mexicana, porque el país no es como que el más investigador del universo, y eso también tiene una repercusión. Si tú hablas del negocio de vender medicamentos e insumos para pacientes oncológicos,
y yo te digo que el cáncer infantil es del 4 al 6%, ¿tú crees que la industria le invierte para eso? No, o sea, cáncer de próstata, cáncer de no sé qué, el cáncer infantil por eso está rezagado, o sea, sí tiene que ver con qué tanto le invierte no solo el gobierno de un país, sino la industria farmacéutica y la industria de tecnología, pues, para esa situación, y qué tanto se tiene el acceso para poder capacitarse también en ese ámbito. O sea, hay gente que puede ir a capacitarse a San Jude, por ejemplo, y ser experto en un área, y llega aquí y no lo tienes, pues no te vas a regresar a trabajar aquí. ¿Me explico? Sí. Y actualmente usted, ¿cómo ha vivido esta ausencia de medicamentos? Yo dejé de ver pacientes con cáncer. Sí, entonces es muy alta. Recientemente sí, porque no hay seguro que te alcance, no para la quimio, o sea, hay quimioterapias, hay fármacos que te cuestan 50 pesos, 80 pesos, pero la intensidad, el abordaje, el que tengas que estar haciendo aspirados, el que tengas que estar poniendo quimio intratecal, el que si tienes una complicación, un niño puede estar en una terapia intensiva, no lo costea cualquier seguro. Entonces la atención casi siempre se completa en hospitales públicos, y entonces que no tengas acceso a los medicamentos, tú dime a quién vas a escoger, o sea, él sí, ya el otro no, para darle la quimioterapia. Eso es algo que a mí me molesta. Yo trabajo en un hospital público, como pueden ver, y de repente me molesta que no haya paracetamol. ¿Cuánto cuesta un frasco de paracetamol? Me molesta, me fastidia, me frustra, y prácticamente vivo en este puesto que tengo para solicitar medicamentos y cosas faltantes. Ahorita viste que entró alguien porque no hay un CPAP, que es un dispositivo para ayudar a respirar a los bebés o a las personas, un dispositivo especial para no ser tan invasivo en cuanto a la cuestión respiratoria. Entonces, pues habrá papás que lo puedan comprar y habrá papás que no. Entonces, de la quimio, si además estás hablando que no cruzas la calle y no encuentras el medicamento, entonces no solo te enfrentas al problema del desabasto porque no está en el hospital, sino que los familiares no pueden ir a una farmacia que lo tenga, porque el tema es a veces de producción y de distribución, porque estás hablando de medicamentos especializados. O sea, no cruzas la farmacia y pides, me da Metotrexate, por favor. O sea, eso no pasa. Entonces el acceso para la familia es muy complicado. Claro. Y sí te repercute, o sea, si tú estudias para curar una cosa o para ayudar en un sentido y no tienes con qué, es una cosa muy frustrante. Sí. Es muy horrible. Sí. Y hay gente que lo maneja de diferente forma. Claro. Bueno, sí, está. ¿Y cuál cree que es el punto clave durante el tratamiento? Si es que lo hay. Sí, adelante si quieres. ¿Cuál es el punto clave, si es que usted cree que existe durante el tratamiento, que marca la diferencia entre una consecuencia a largo plazo aún de manera que inicie intensidad? oportuno, que inicie de manera oportuna. Que el tratamiento inicie de manera oportuna, o sea, que hagas un diagnóstico oportuno y que inicies el tratamiento de manera oportuna. A veces hay negación, todavía pasa, es triste, ¿no? Le dices a un papá que un niño tiene leucemia y va y lo lleva con el santero, lo quieren curar con jugos. ¿Qué otra cosa he visto? No sé, 20,000 cosas. Y cuando diagnosticas una etapa temprana, como entre ese proceso de negación de la familia, se pierde tiempo. Y entonces tampoco obtienes buenos resultados. Ok, entonces marcaría esta diferencia el tiempo. El tiempo. Okay. El diagnóstico oportuno, y el tiempo depende del diagnóstico oportuno, que lo sospeches y que tengas los insumos para iniciar el tratamiento, ¿no? Lo puedo diagnosticar oportunamente, y si no tengo con qué iniciar el tratamiento. Por ejemplo, si se van a la Sierra Norte, de repente hay muchos niños, hay muchos casos más bien, que de repente tienen cáncer o tienen sospecha de cáncer y se quedan ahí, se mueren esperando que tengan un espacio en el hospital especializado en la atención del cáncer, ¿no? Sí. Entonces tienes una sospecha, y si no tienes acceso al diagnóstico completo y al inicio del tratamiento y de que puedas continuar el tratamiento, No te quedas. no vamos a triunfar. Okay. Y volviendo a las quimioterapias, ¿hay una relación? ¿Existe alguna relación que afecte regiones del cerebro, como lóbulos? No necesariamente como por una zona anatómica específica,
pero sí. Ok. ¿Y cuáles resultan las partes del cuerpo más afectadas? Es que no es una parte del cuerpo, o sea, En general. es en general. Ok. Es en general. O sea, si tú me dices qué parte del cerebro se resulta más afectada por la quimio, híjole, por lo menos yo en este momento no lo sé. Para mí es como, depende del tipo de medicamento y por los tipos de medicamentos a lo mejor la sensibilidad. Sí. Y serían como las áreas, ¿no? Pero también está afectada la memoria. Incluso hay pacientes que tienen alteraciones para cómo desenvolverse, ¿no? Y no necesariamente es solo la quimio, puede ser la radioterapia, ¿no? Incluso hay cosas que podrían atribuirse quizá farmacológicamente, pero tienen que ver con la estancia y con la forma que se desenvuelven los pacientes entre sí, ¿no? Ok. Y finalmente esta es nuestra última pregunta. ¿Qué mensaje final le gustaría compartir sobre la lucha contra la leucemia infantil y la importancia de la investigación y el apoyo integral? ¿Qué mensaje me gustaría compartir? Híjole, yo creo que hay muchas cosas que me gustaría compartir. Adelante. Yo creo que una de las situaciones más importantes es que nosotros debemos seguir estudiando y nosotros debemos seguir investigando, y creo que los límites los establecemos nosotros como en nuestra mente. Entonces, sí es bien importante que sepamos en cuanto a la sospecha, porque yo creo que es importante que lo sepa la señora que vende memelas, la señora de la tienda, que todo el mundo sepa qué causas pueden generar el cáncer infantil, en este caso las leucemias. 2, se debe promover la investigación, porque hay cada vez más cáncer infantil. Hay un estudio que se está realizando con el río Atoyac para determinar si el desecho de residuos está afectando a la población, ¿no? Y entonces, justo en esta lucha de la investigación se pueden encontrar respuestas, y eso tiene que generar movimientos sociales. O sea, que no nos quedamos así como, ay, sí, mira, está más relacionado, porque siento que la juventud ahora es como, o con los tiempos de ahora es como que ves algo y ves el problema y nadie hace nada. Entonces, yo creo que la lucha contra el cáncer literal debe ser una lucha contra los sistemas establecidos, ¿no? Son la farmacéutica, de cómo se estudia, de cómo se aborda, de seguramente hay algunas situaciones ahí que no se notifican a la población por cuestiones legales y que pueden ser un pleito. Yo creo que debe haber mucha responsabilidad social, y para que exista la responsabilidad social necesita haber también conocimiento científico. Entonces, tú puedes tener todo el conocimiento, pero si no lo difundes, no sirve, y si no haces nada con lo que sabes de la difusión, tampoco sirve. Yo creo que la ciencia, la investigación, al final deben repercutir en beneficio de la población, de la gente, o de la sociedad, o de los animalitos, o de la naturaleza, en algo. Porque investigar solo para saber, solo para que en tu cerebro conserves el conocimiento, no sirve de nada. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos Sería- bastante por su tiempo.